Un afectuoso saludo a todos mis amigos de Fuerza Lazariana y público en general. Antes de comenzar este video que quiero colocar acá en YouTube para que ustedes lo vean, me encuentro pues acá en mi dormitorio descansando después de una fuerte gripe que me ha mantenido postrado por varios días. Una gripe fuerte, felizmente ya la superé. Quería contarles que WordPress.com me restauró el blog después que mi hermano y yo hiciéramos un fuerte reclamo a WordPress.com por la parcialidad unilateral de haber cerrado mi cuenta, tan solo porque algunos cientos de testigos de Jehová habían baneado el blog con bandera roja y había causado un límite inaceptable para WordPress.com. WordPress.com ha evaluado nuestro reclamo, hecho por el apologista, mi hermano y yo, Lavasori, ha evaluado el reclamo y que en realidad no hay motivo para cerrar la cuenta. Lo que sucede es que cuando se banea un blog, le pone bandera roja y alcanza un número grande, el blog está programado para que se bloquee cuando llega un número de baneos grande, ¿no? De flagging, el flagged, se llama flagged, con doble G. Significa banear un video o una cuenta o un blog. Entonces, cuando llega una cantidad grande de baneo de flagged, hechos por los testigos de Jehová que han entrado a poner bandera roja para que me quiten, el blog está programado por WordPress para que cuando llega un número grande de baneos de banderas rojas, se desactive automáticamente y luego pueda ser reclamado por el afectado, explicando que no es justo, que no se ha hecho nada en contra de la ley, ni se ha infringido ninguna norma. Se trata solamente de información, un servicio público a la comunidad para advertir de las falsas religiones, de sus enseñanzas, que no es una persecución religiosa, sino es un servicio público a la comunidad que se hace a través de estas páginas, de estos blogs. Después de haberlo considerado ellos, revisado el porqué del tanto baneo, tanta bandera roja, se han dado cuenta que no hay razón, pues, y me han pedido disculpas a mí y mi hermano y que eso sea debido a que llegó a un número grande de tachamientos por parte de Testigos de Jehová, pues que les duele que se suban videos en contra de la Watchtower y ya habían baneado el blog para que lo cierren, y al llegar a un número de 100.000, por decir que es muy grande, ya automáticamente se bloquea el blog, o está programado para que así sea, porque se bloquee y luego el afectado reclame a ver si es admisible su reclamo, por qué lo han baneado, y después que han evaluado, a pesar que han sido muchos los que han puesto bandera roja para que me cierren el blog, se han dado cuenta que no hay motivo para cerrar la cuenta, lo han analizado, como digo, tuve que escribir una carta, y han tenido que evaluar que no ha habido ningún infringimiento o una infracción de nada, y que se trata pues de los testigos de Jehová ardidos que no quieren que se haga este servicio público a la comunidad para advertir de los peligros de las religiones, de los cultos, de las sectas que manipulan la mente de la gente, destruyen familias y causan mucho daño. Y entonces se han dado cuenta que nuestro blog, el blog de Lavasori, hace un servicio público a la comunidad para advertir de los peligros de involucrarse en cultos, religiones, sectas, que tienen como objetivo el control mental de sus miembros. Y por eso me pidieron disculpas a mi hermano, que no nos fuéramos a otro blog, por favor, que ha sido un error, que es política de ellos cerrar una cuenta cuando llega a un límite grande de baneo, y que automáticamente uno puede reclamar a ver si procede o no procede
la reapertura o el restablecimiento del blog. Y lo han evaluado perfectamente, que no hay nada incorrecto, que todo está perfectamente, que he explicado que se trata de un blog que hace un servicio público a la humanidad, a la gente, a la comunidad, para advertir los peligros de las religiones, en este caso específico del culto de la Watchtower. Y es nuestro derecho a hacerlo, y nos han restaurado otra vez, restituido el blog. Porque además le hacemos ganar plata, porque hay más de 10 millones de visitas, y eso le sirve a WordPress para hacer sus comerciales y vender comerciales seguramente al público, que le genera ingresos. Y tener un blog como el nuestro, que tiene subidos diariamente, se suben dos artículos, 3 artículos diarios durante 5 años, no les conviene tampoco a ellos que así más se cierre, ¿no? Salvo que sea algo grave, pero se han dado cuenta que no es motivo, y inmediatamente después de la carta me han respondido, me dieron una carta diciendo que fue un error, que habían baneado mucho los opositores, mis detractores habían baneado el video, la- el blog lo habían baneado. O sea, banear significa para poner banderas, ¿no? Para que me cierren. Entonces se han dado cuenta que no hay motivo, que eso va contra la libertad de expresión, el poner mordaza. Y me han pedido disculpas, una carta que ya podemos ingresar, y ya lo vio Meguita. Bueno, hoy día quería, bueno, agradezco a Dios también, porque esto depende también que Dios lo desea así, y Jesús también, y ha permitido que el blog continúe, pues. Y me pregunto, pues, si la agua está en la organización de Jehová, que los conduce, los dirige, yo creo que Jehová y Jesucristo hubieran podido intervenir para que WordPress.com no me reabra, ¿no? No me reabra el blog, ¿no? Ha podido interceder, pues, también para que no afecte a la organización de Jehová en la tierra. Jehová o Jesucristo hubiera podido intervenir con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza que ellos tienen, para que no me abran la cuenta, pero ellos han decidido que continuemos, porque es necesario que muchos tienen que abrir sus ojos. Y esta es la prueba, que Jehová y Jesucristo no está con la Watchtower, sino está con nosotros, obviamente. Esta era una gran oportunidad para que el Señor Jesucristo de su Padre Jehová nos vetaran, nos clausuraran definitivamente el blog, porque está afectando o afecta la organización de Jehová en la tierra. Sin embargo, ha sido reabierto. Bueno, hoy día quería subir y poner a su disposición el testimonio de vida como testigo de Jehová de nuestro querido amigo forista, el señor Tomás Lara. Es un hispano que reside en Oregon, Estados Unidos, y él cuenta cómo ha sido su vida dentro de la Watchtower durante 30 años. Yo calculo que él debe tener en edad algo así como 50 años de edad, quizás un poco menos, y me cuenta todas las peripecias que tuvo que pasar él y su señora, y ver las injusticias. He leído toda su carta porque tuve que hacer un poco de armarlo un poco mejor para poder subirlo, porque como él habla inglés seguramente, y ya el español no lo tiene tan al día como el inglés, porque él vive en Estados Unidos. Entonces tuve que hacer unos pequeños ajustes, porque así me lo pidió Tomás, que hiciera los ajustes necesarios. Y es interesante lo que he leído, y que me mantuvo muy entretenido, porque es como una novela todo lo que él pasó dentro de la Watchtower hasta que la abandonó él con su esposa. Y me pareció sumamente sorprendente, y a veces increíble, las cosas que Tomás cuenta, de las cosas que hacían los ancianos, la injusticia que se cometía dentro del Salón del Reino, cuando se expulsaba, por ejemplo, a un hijo de un anciano. El anciano tenía influencias y poder, podía influenciar para que su hijo sea restablecido en 5 o 6 meses, y lo reincorporaban rápidamente. Que cosa que no ocurría con otros que eran expulsados y que eran gente pobre, que no tenían influencia, que no eran hijos de ancianos, que eran gente común y corriente, que los tenían expulsados por muchos meses, inclusive años, y no querían restablecerlo porque no les daba la gana. Me cuenta aquí Tomás cómo una persona, o sea, su esposa, tuvo un problema que él lo va a explicar en su carta, que cuando
quiso ser reincorporada a la sociedad. Ella pidió por carta que la perdonaran, que la restauraran, y la Watchtower, los ancianos le dijeron que no era el momento, según el criterio de ellos, que no era el momento de restablecerla. Y él me nos cuenta cómo es posible que ocurra eso cuando una persona pide perdón. Se supone que uno debe perdonar inmediatamente a la persona, ¿no? Porque está pidiendo perdón. Y tiene razón. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo que alguien viene donde él le pide perdón por haber ofendido? Y Jesús le diga, bueno, voy a pensarlo un poco, tiene que esperar todavía un par de meses, o 3 o 4, porque yo no creo que estás sinceramente arrepentido o arrepentida. ¿Se imaginan a ustedes a Jesús eso? Que vean a una persona sincera y le pida perdón, y Jesús diga, voy a pensarlo, sigue esperando todavía a ver si te perdono. Eso dejaría a Jesús como un Jesucristo rencoroso, ¿no? Pues así como actúan los ancianos de la congregación donde va Tomás, que son gente rencorosa, que ellos por cuenta personal deciden cuándo reincorporar a una persona, y ellos tienen el poder, como siempre digo, parece que son visionarios, ¿no? Son leedores de mentes, que saben si eres sincero o no, si realmente te has arrepentido o no, y te dicen, pues no queremos que te hayas todavía arrepentido de corazón, tienes que esperar más tiempo. Increíble, a pesar que les pide perdón por la cosa que hizo mal, ¿no? Vamos a dejarlo todavía a prueba, todavía que pase más tiempo, pero cuando se trata de un hijo de un anciano que fue expulsado, ahí le ponen poco tiempo nomás porque está embarado con otros ancianos, pues son amigos. Entonces, por la amistad, el hijo del anciano expulsado puede ser reincorporado con más facilidad que uno que no tiene vara, no tiene influencias. Y es muy interesante lo que él explica ahí, entre otras cosas, como él, como he dicho, pues él es un testigo de Jehová que fue engañado, que se convirtió en testigo de Jehová, que sirvió de precursor, Tomás Lara. Ustedes lo conocen porque siempre comenta en el foro, y cuenta pues cómo él comenzó a cuestionar las enseñanzas de la Watchtower y hizo me escribe la carta que les voy a leer a ustedes de algo que yo ya subí un video, ¿no? Si en el año 1935 acabó la llamada celestial, como dice él, la Watchtower contaba en 1935 con 50.000 ungidos. En el reporte del memorial en el año 1935 hubo 50.800, no sé cuántos ungidos que participaron del memorial. Entonces él se preguntaba, y he hecho un video de eso, ¿eh? Y él también, no sé si lo habrá tomado en mi video o lo ha razonado, ¿cómo es posible pues que desde el primer siglo a la fecha, que solamente existía la esperanza celestial, hayan habido solamente pues 90.000 cristianos con esperanza celestial, ¿no? En los primeros 19 siglos, y que en los últimos años, en el 1935, habían 52.000 ungidos, o 53.000 ungidos más o menos, que participaron del memorial. Entonces la pregunta era, ¿cómo es verdad pues que si la única esperanza hasta 1935 era la celestial? ¿Cómo es verdad pues que todos los cristianos que vivieron desde el primer siglo en adelante ha sido una cifra menor de 90.000 ungidos para sumar 144.000, que son los 50 más los 90, que son 140? Que haya habido pues que haya habido menos de 90.000 cristianos en 19 siglos, y en el año 1935 habían 50.000. ¿No hay algo raro ahí? Que en los últimos 50 años de la Watchtower, desde Russell hasta 1935, que eran más o menos 55 años de existencia de la Watchtower, habían acumulado 50.000 ungidos, pero en 19 siglos atrás, que también hubo cristianos, solamente había alcanzado la cifra de 90.000. Es absurdo, pues. Y eso lo explica él también acá, y lo razonó que algo no andaba bien, pues. Claro, como siempre he dicho, hay que están ahí, pero están los inteligentes, pues comienzan a razonar, que se toman la molestia de pensar. Este es un caso típico de la lógica, que no tiene nada que ver con comparar y checar con la Biblia. Es algo que también tiene que ver con la lógica. Así como yo les explico que es ilógico que Jesús haya podido venir en 1919 para recién escoger un esclavo para que se encargue de anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones a partir de 1919, porque es algo ridículo, que no tiene nada que ver que yo lo coteje con la Biblia, sino que tiene que ver con la lógica.
Entonces, ¿para qué Jesús vino en el primer siglo para hacer lo mismo? O escoger a sus discípulos para darles a conocer las buenas nuevas del reino de Dios venidero, que eso fue lo que hizo Jesús en el primer siglo. ¿Por qué Jesús vendría en 1919 para escoger a los 12 apóstoles de la Watchtower, que fue Rutherford y sus 7 directores? Porque fueran ellos sus líderes, como el esclavo fiel y discreto, para anunciar las buenas nuevas a las naciones. Ya Jesús había escogido sus 12 apóstoles en el primer siglo, no iba a venir en 1919 para recién escoger a los 12 apóstoles de la Watchtower en 1919, que eran Rutherford y sus 7 directores, para que ellos se encargaran de hacer la labor que ya se habían encargado los 12 apóstoles y los discípulos de Jesús en el primer siglo. Entonces, esas son cosas que son ridículas, que no tienen nada que ver con cotejar con la Biblia, sino lo que es la lógica, el sentido común, que es imposible, que es un mito que Jesús haya escogido recién en 1919 a un grupo de cristianos ungidos entre todas las religiones para que ellos sean la religión verdadera a través de la Watchtower y se encargan de recién anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones a partir de 1919. ¿Qué cosa más estúpida? Entonces, eso va en contra de la razón, de la lógica, que no se puede aceptar eso, puesto que dejaría a toda la gente, a todos los cristianos o todas las personas que vivieron antes de 1919 sin haber tenido la suerte de haber sido dirigidos por Rutherford y sus directores como el esclavo fiel y discreto nominado en 1919. Es una ridiculez y una estupidez. Asimismo, es otra estupidez fuera de toda coherencia lógica, es un absurdo, es una imbecilidad decir pues que en el año de 1935 acabó la llamada celestial y que en ese año 1935 hubo alrededor de 52.000 ungidos que participaron del memorial, porque era un número así, 53.000, 54.000, que participaron de los emblemas en el año 1935 y que ya acabó la llamada celestial en ese año. Pero entonces, ¿qué hay de los anteriores? Si ya se completó el número de 1935 y había 144.000 que van al cielo, le quitamos 52.000 que habían en 1935 que tomaron el memorial, quiere decir que había un remanente de 90.000 que tuvo que haberse acumulado en el pasado durante los primeros 19 siglos. ¿Cómo es posible eso? Es decir, que en el momento que se fundó la Watchtower en 1871 hasta 1935, habían pasado 50 años y habían acumulado 50.000 ungidos. ¿Y qué hay de los 19 siglos anteriores? ¿Solamente 90.000 cristianos habían? Eso es lo que razona, pues. Entonces, eso también es algo que está fuera de la lógica, que es un mito, que es un absurdo. Que me diga a mí que en 1935 habían 50.000 ungidos con prensa celestial y que ahí terminó la llamada celestial. Entonces, ¿qué hay de la diferencia de 144.000? Que son casi 90.000 y pico personas que tuvieron que haberse acumulado antes de la fundación de la Watchtower desde el primer siglo. ¿Cómo? Nada más que 90.000, más 50 que existieron en la época de Rutherford, que sumaban los 144.000. Eso es el absurdo. Ahí está, otro absurdo. Y eso lo convierte en un mito, pues. Ridiculece, pues. Cosa que no, que él lo vio también y lo hizo dudar. Y él va a contar también muchas cosas que muestra que muchos de los ancianos son gente frustrada, gente con problemas mentales, muchos con problemas mentales, gente que debe pasar un psiquiatra, una evaluación para que ocupen un puesto de anciano. Hay gente que está mal de la cabeza, que son gente que tiene traumas, que deben pasar una prueba de evaluación psicológica antes de ocupar, o sea, no solamente coger a los ancianos, de acuerdo a cuánto predican, eso, no, es que tienen que pasar un examen, una evaluación psicológica, porque hay gente que está como ancianos que son sádicos, que gozan con expulsar y tener a la gente expulsada y que les rueguen a ellos para que los reincorporen y gozan con eso. Tienen el sadismo de ver a gente sufrir, que quieren reincorporarse a la sociedad, pero estos desgraciados hijos de la guayaba, enfermos mentales, no quieren reincorporarlos porque quieren verlos sufrir. Ese es el sadismo que hay en muchos ancianos porque tienen problemas psicológicos. Son gente que tiene que ser evaluada con un psiquiatra antes de ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Watchtower, cosa que no se hace. Se ponen puestos claves de importancia a gente que tiene problemas psiquiátricos, que tienen problemas de conducta, de un pasado de drogadicción, de alcoholismo, puesto que se han arrepentido supuestamente para ser de Jehová, pero arrastran esas taras del alcoholismo, de la drogadicción, y muchos
por traumas de niñez, de juventud, de sus padres, que tienen intrínsecamente una conducta de sádicos. Y acá lo vemos cuando yo he leído el testimonio que voy a leerles a ustedes, poner a disposición de ustedes el testimonio de nuestro querido compañero del foro, del señor Tomás Lara, que él quiere que yo lo ponga porque se sepa cómo ha sido su experiencia dentro de la Watchtower. Él cuenta cómo ha sido víctima de estos desgraciados de los ancianos de la nación, que eran unos sádicos, que no tenían nada de cristianos, ni se apegaban ni siquiera a las reglas del libro Pastorea en el Rebaño, ni siquiera a eso se apegaban, sino hacían lo que le daban la gana y abusaban de la grey, tomando posiciones y actitudes impropias de un cristiano, que exigían que la oveja supuestamente descarriada fuera a buscar al pastor y no al pastor a la oveja descarriada. Todo lo contrario. Es increíble lo que cuenta acá nuestro querido amigo Tomás Lara. Dicho paso, estoy de acuerdo con él. Y como siempre he dicho, hay gente muy inteligente, gente inteligente que ha sido engañada, pero como tiene capacidad de pensar, y en este caso Tomás demostró que así como Alfonso Gutiérrez y Más Baeza, que fueron testigos de Jehová, que también se dieron cuenta del engaño porque son gente inteligente. Y ha dicho que en Salvador Reino hay gente que es inteligente, profesional, muchos quizás profesional, y otros que no son necesariamente profesionales, pero son inteligentes, muy hábiles, y se van a dar cuenta del engaño y se preocupan en reflexionar y aplicar verdaderamente lo que aconsejó Pablo a los cristianos de Berea, a los de Tesalónica, que sean como los de Berea y se preocupen en cuestionar y contrastar lo que él les decía. Y acá explica Tomás Lara en su carta que la Watchtower a cada rato repiten al Sol del Reino que hay que ser como la Berea, que hay que ser como la Berea, pero a la hora que uno comienza a hacer preguntas y a contrastar lo que la Watchtower enseña, y ahora comienzan a uno a mirar como apóstata. Y eso es lo que él lo llevó a pensar, que son los diablos predicadores, que muchos predican y poco practican para ellos mismos. Es muy interesante esta carta y la voy a poner porque me he entretenido leyéndola toda y es un entretenimiento que me ha llevado a la sorpresa de ver que hay problemas realmente mentales dentro de los miembros de Jehová, que tienen traumas del pasado, tienen conductas sádicas. Yo pienso, Tomás, que me estás escuchando, no me extrañaría que algunos de los ancianos que estaban ahí estarían enamorados de tu esposa, o la mujer que tú escogiste para casarte y tú se la quitaste de puesta en mano, como decimos acá en el Perú. Y entonces de venganza la han expulsado y no la quieren restablecer, porque aquellos que no la quieren restablecer, alguien de ahí tiene una influencia que estaba enamorado seguramente de tu novia, con que tú te casaste, y como no le escogió a él, o vio que se fijó en ti, quieren matar dos pájaros de un tiro, fregarte a ti como esposo y a ella como esposa, y no la quieren restablecer. Estoy especulando, no me consta eso, pero como estoy ya viejito y pinto buenas canas, me parece extraño que ese anciano no quería perdonar a tu mujer, sacando excusas raras. Yo me pregunto, ¿no estaría en el fondo vengándose de ella porque se fijó en ti, se casó contigo? ¿O ella le había echado el ojo y tú no sabías y la quieres fregar a ti y a tu mujer para que no los reincorporen, para que se vayan? Claro, han logrado su objetivo, ustedes han ido, pero ustedes han ganado porque ustedes no necesitan, tú necesitas amigos ahí dentro, Tomás. Ahora, en cuanto a tus familiares, a tu hermano, ese traidor que fue a tu casa ahí, enviado de secreto como cuentas, es esta religión que divide familia, pues. Ponen hermano contra hermano, pues así es, hermana contra hermano contra hermana, así, ahí se cumple. Tu hermano de sangre va en contra tuya porque es más leal a una organización que a la sangre misma de la hermandad carnal que tú eres con él, es tu hermano, sin embargo se prestó a ser espía para hundirte. Eso realmente hay que disculparlo a tu hermano porque él cree que lo está haciendo por Jehová Dios, que tú eres un apóstata y que él, como es anciano, se presta a eso, ir contra ti, que eres su hermano, porque él está también con la cabeza lavada y piensa que tú eres el demonio encarnado en ti, ¿no? Que el demonio se ha encarnado en ti. Entonces hay que perdonar a tu hermano y trata de lograr que él abra sus ojos también. Tú tienes bastante conocimiento
de lo que se dice acá en Fuerza Rosariana, y puedes hablar también tú con él de hacerle ver para cara a los ojos, y te va a pedir perdón, de todas maneras. Hay que disculparlo porque le han lavado el cerebro. Ya he explicado que la UAS tiene esa política de lavar el cerebro de sus miembros para que no piensen independientemente. Y tú ves que tu hermano ha obedecido una instructiva que le han pedido en otro sitio para que vaya y actúe de espía tuyo, ¿no? Qué feo, ¿no? Y él se apresa porque cree que lo hace por Jehová. Bueno, sí es pues el lavado cerebral, hasta dónde llega, ¿no? El fanatismo. Bueno, te felicito, Tomás, por tu testimonio y lo voy a poner a continuación para que todos ustedes, queridos amigos de Fuerza Rosariana, se enteren del testimonio de la historia de la vida pasada de Tomás Lara, un querido forista que siempre comenta, para que se enteren cómo ha sido su experiencia y cómo logró salirse de la Watchtower. Veamos pues su testimonio. Estimado señor Lavasori, le escribo esta carta para contarle la historia de mi vida, al menos unos 30 años aproximadamente, en las que me relacioné y fui un miembro activo de la Organización de los Testigos de Jehová. Todo inicia allá por el año 1983, cuando mis hermanas mayores empezaron a estudiar la Biblia con los Testigos de Jehová. Ellos parecían gente muy agradable y sobre todo muy honestos en sus declaraciones. Lastimosamente, años más tarde me daría cuenta de la triste y única realidad. Pues bien, yo iba y salía de la organización hasta que en el año de 1988 di el paso hacia el bautismo y por algunos meses pasaba el tiempo como un precursor auxiliar. Nunca fui precursor regular, pues no pensaba que tantas horas, 90 al mes, realmente significaran o hicieran alguna diferencia en la calidez de mi ministerio, o que las horas hechas en el servicio del campo determinaran si era una buena persona o no, y por lo tanto no era más espiritual que otros, pero lo que yo sí veía era que a los que predicaban más horas, aunque no hicieran discípulos, se les consideraba personas muy ejemplares y por lo tanto en el caso de los varones se les daban más privilegios, y realmente nunca me importó, pero sí despertó preguntas que no se me eran contestadas. Una de ellas era, ¿cómo puede afirmarse que los nombramientos a los siervos ministeriales y ancianos son por Espíritu Santo si a la mayoría que se les daban tales privilegios eran en su mayoría personas amargadas o personas chismosas, o simplemente les regalaban los oídos a los ancianos? Los invitaban a comidas en sus casas y rara vez se preparaban para las reuniones y así por el estilo. Si el Espíritu Santo estuviera tras esos nombramientos, estoy seguro que muchos no hubieran sido nombrados. En la congregación de Woodburn, Oregón, USA, donde yo me reunía, era muy marcada la diferencia entre los pobres y los miembros más acomodados, pues en las fiestas raras veces se les invitaba. Otra cosa que fui notando al pasar los años fue que los hijos de los ancianos, un 90% de ellos llevaban doble vida, y sin embargo, siempre eran presentados como buenos ejemplos de testigos de Jehová cristianos. Parecía que nadie se daba cuenta de ello, y cuando a los ancianos se les ponía al tanto de eso, los que finalmente salían perdiendo eran los que avisaban, ya que terminaban siendo tachados de calumniadores. Yo me consideraba muy fiel a la organización y estoy 100% seguro que hubiera dado la vida por mi lealtad a ella, por eso leía ávidamente las publicaciones que se nos suministraban, pero eso era, paradójicamente, lo que me marcaba como alguien peligroso en la congregación, pues es sabido por todos, que la inmensa mayoría de los testigos no leen su literatura y desconocen totalmente las cosas básicas, como quién es el esclavo fiel y prudente que enseñó Russell, y quién fue después el esclavo según Rutherford. No conocen absolutamente nada de su cronología a fondo. En fin, el testigo promedio solo recuerda una frase o dos de lo que aprendió en el estudio de la atalaya, y se saben 3 o 4 textos de la Biblia, y por eso, cuando yo mencionaba cosas que había leído en las revistas viejas o en libros pasados, ellos pensaban que yo estaba leyendo literatura apóstata, cosa que nunca hice mientras fui testigo. También siempre cuestioné la falta de entendimiento de la mayoría de la congregación en asuntos como el fin del mundo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el fin del mundo Armagedón es inminente, hay que estar alerta y vigilantes, que ya está solo a la vuelta de la esquina. Pero si analizamos las enseñanzas de la organización, se enseña que antes del fin los gobiernos destruirían toda religión en la tierra y que solo quedarían salvos los testigos de Jehová.
Pues bien, hasta el día de hoy la Tierra entera sigue teniendo un sistema religioso muy arraigado y no está en el futuro cercano la idea de eliminar el concepto de un Dios en el mundo entero. Por el contrario, casi todos los gobiernos tienen en alta estima la religión, así que, basado en esto, el fin está para un futuro muy distante todavía. Así también la gran tribulación no se ha dado comienzo y esta durará algún tiempo, al menos el tiempo suficiente para que los gobiernos del mundo entero se sienten juntos a debatir sobre los testigos de Jehová. 2. Que decidan por unanimidad perseguir en todo el mundo a la manera de Hitler a los testigos de Jehová. 3. Esta persecución durará un tiempo para que los testigos prueben su lealtad a Jesús, y la realidad es que ninguno de esos acontecimientos siquiera se ven en el futuro cercano. Por el contrario, a los testigos se les está aceptando en más países, hasta en los comunistas, y se les está dando mayor libertad. Como entenderá, señor Lavasori, este concepto o entendimiento sacado de la mismísima literatura watchtoweriana contradice totalmente las afirmaciones de ellos mismos de que el fin ya está aquí, cosa que como esa me fueron abriendo los ojos a la idea de que la sociedad Watchtower no estaba recibiendo entendimiento divino, y cuando leí el prólogo del libro rojo, Apocalipsis, allí se dijo claramente que los autores del libro no afirmaban que las cosas presentadas allí fueran inspiradas por Dios. Por lo tanto yo me dije, entonces si esto es así, cualquier persona puede disentir o poner en duda estas enseñanzas, pues no provienen de Dios. En ese momento yo no sabía que tan severo podría llegar a ser el castigo que mi amada organización impondría a quien realmente analiza y escrutiniza la literatura que se nos daba a fondo, como más adelante yo mismo lo experimentaría. Nunca entendí por qué se nos animaba a ser como los cristianos de Berea, y a la misma vez, castigar a quien examinara las enseñanzas de la sociedad. Entonces, ¿de qué se trataba? También mediante mi estudio de la literatura seguí encontrando grandes hoyos negros en las doctrinas watchtowerianas. Una de ellas fue la enseñanza de los 144.000 ungidos, pues esta doctrina, al ser investigada en las publicaciones y en la historia seglar, carece de sustento totalmente. Simplemente no se entiende, o mejor dicho, no se puede defender. Me explico, si el llamamiento celestial comenzó en el 33 DC y continuó hasta que Rutherford identificó la gran muchedumbre allá en el año de 1935, esto indica que en un período de 2000 años solamente creyeron en Cristo aproximadamente 40.000 personas, pues la sociedad dijo que desde el 33 después de Cristo, todos, repito, todo aquel que aceptaba y se bautizaba en el nombre de Cristo era ungido y viviría en los cielos y reinaría con Cristo. ¿Es creíble esta afirmación? De ninguna manera. Veamos, el cristianismo se predicó tan extensamente en el primer siglo que solo en 40 años después de Cristo aproximadamente se habían bautizado casi 50.000 creyentes. Son casos o números que se pueden verificar. Luego históricamente se sabe que el cristianismo creció tanto que la mayoría del Imperio Romano se convirtió al cristianismo y fue adoptado como la religión oficial del imperio. Entonces me pregunto, ¿acaso no contaba el Imperio Romano con más de 144.000 habitantes? Y si seguimos contando desde 1935 a la fecha, cada año la organización da nuevas cifras de ungidos, y si las sumamos todas desde el año 33 DC, ya se sobrepasaron por lejos el número de 144.000 ungidos. Bueno, ese fue otro punto que descubrí leyendo la literatura, y si sigo hablando de temas como el amor cristiano, tampoco podría ser la Watchtower el pueblo de Dios en la tierra. Ya entraremos en detalle después. Hasta aquí, señor Lavasori, le he explicado solo un poco del por qué yo comencé a cuestionar las enseñanzas de la organización Watchtower. Luego viene a la parte moral de la forma en que los ancianos ven el asunto del perdón. Por un lado, los ancianos dicen que no son ellos quienes otorgan un perdón o disciplinan. Dicen que es Jehová, pero esa es una gran mentira, es un chantaje psicológico para dominar al rebaño. Le explico, si Dios es justo, pues entonces trataría de la misma forma a todos por igual sin favoritismos. Yo presencié casos en que el perdón de Jehová fue muy injusto y discriminatorio, nada que ver con un Dios de amor, pues cuando a un hijo de un anciano se le expulsaba solo tomaba 5 o 6 meses en restablecerlo, pero si no eres hijo de un anciano pueden pasar años antes de que te restablezcan.
Le pongo un solo ejemplo: el hijo de un anciano de mi congregación fue expulsado debido a que le fue infiel a su esposa y no se arrepintió de su derrotero de mal proceder, pero como su suegro era un anciano al igual que su padre, era obvio de lo que iba a pasar. Algunos meses antes se nos había expulsado a mí y a mi esposa por habernos casado, pues los dos éramos divorciados y yo no tenía base bíblica para volverme a casar, pues mi ex esposa no había muerto aún. Inclusive, así seguíamos asistiendo fielmente a las reuniones, pues queríamos regresar. Sin embargo, cuando oímos el anuncio de la expulsión de este joven, le dije a mi esposa: te aseguro que a él lo restablecen en unos 5 meses aproximadamente, a lo que mi esposa respondió: esto no es posible, pues nosotros ya llevamos tiempo fuera y tu ex esposo ya falleció. Hemos enviado 2 cartas pidiendo perdón y no nos han perdonado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué a ese hermano que recién se le ha expulsado y ha pecado más que nosotros y de forma más descarada lo van a perdonar tan rápido? Fue entonces cuando le dije que yo sabía que en la congregación existía el favoritismo y las influencias. Ella se resistía a mí. Fue entonces cuando le planteé un reto a mi esposa. Le dije: espera 5 meses y luego hablamos. Y tal como yo le aseguré a mi esposa, al pasar 5 meses el joven fue readmitido en la congregación, pues su arrepentimiento fue muy obvio para los ancianos y Jehová lo perdonó a él y no a nosotros. Mi esposa no lo podía creer. Yo desde hacía muchas semanas la oía llorar en silencio por las madrugadas y la oía orar derramando su ansiedad ante Jehová. Ella quería con todo su corazón ser una testigo de Jehová, por eso ella asistía fielmente a las reuniones junto conmigo. Sin embargo, después de enviar una segunda carta para pedir ser restablecida, le dije: si Dios ya te ha perdonado, como dicen los ancianos, ¿por qué ellos se niegan a perdonarte? Bueno, pues, ella por tercera vez se reunió con ellos. Lo único que logró fue que ellos mismos le abrieran los ojos, pues para este tiempo ya habíamos descubierto a alguien mucho mejor y sincero que se puede encontrar en la Biblia: a Jesucristo. Por eso antes de entrar en esa reunión, ella oró a Cristo y le dijo: Señor, si tú estás aquí, muéstrame perdón como le mostraste perdón a la prostituta en Jerusalén. Demuéstrame que estás aquí, que este es tu pueblo. Cuando inició la reunión, mi esposa les preguntó por qué se negaban a perdonarla, a lo que ellos respondieron: no creemos que esté arrepentida todavía, a lo que mi esposa les contesta a los ancianos: ¿y ustedes cómo lo saben? Puesto que ustedes no me hablan ni viven conmigo, no han visto mi sufrimiento. ¿Es acaso que ustedes pueden leer el corazón de las personas? Le contestaron que Jehová mediante la oración era quien les decía si perdonaban o no a alguien. Fue entonces cuando mi esposa comenzó a abrir los ojos, ya que estos ancianos culpaban a Jehová de no perdonarla y ellos se lavaban las manos. Ella les preguntó: ¿y qué hay de Jesucristo? ¿Me perdonaría él? Les dijo ella: imaginen que Jesús está aquí con nosotros sentado junto a ustedes y les pregunta por qué me niegan el perdón si yo no he pecado 77 veces 7. ¿Qué hay si Jesús les dijera que no leyeron que yo soy amor y perdón? ¿Por qué no perdonan al que pide perdón? ¿Quién tiene más autoridad que yo? Ellos le contestaron: mire, nosotros no tenemos ni siquiera por qué estar hablando con usted. Este tiempito que le estamos dedicando es para ver si la disciplina que le dimos está surtiendo efecto. Pero, un momento, ¿no decían ellos que ellos no disciplinaban a nadie y que era Jehová quien daba la disciplina? En fin, no le contestaron nada, solo le apuntaban con el dedo en su cara llenos de cólera porque ella les hablaba de cosas que ellos no querían hablar, y le dijeron que se retirar, pues a la congregación le podría molestar la conciencia el hecho de que ella estuviera allí. Por eso, no la perdonaban. Fue entonces cuando ella les preguntó nuevamente: ¿y por qué restablecieron a fulano de tal si él cometió adulterio y no se arrepintió? Él estaba casado. Entonces los ancianos se enojaron más y le dijeron que ese era otro caso diferente. Al salir de allí, mi esposa por fin entendió que no es Jehová quien disciplina, eso es falso, y que son solamente los ancianos los que castigan por su cuenta y se lavan las manos echándole la responsabilidad a Dios. Aún así, ella todavía tenía las esperanzas de que algún día la perdonarían, por lo que yo le dije: mira, deja de ir al salón del reino y tú verás como nunca te van a ir a buscar.
Ella aceptó, pues tenía la esperanza de que la organización de Jehová no la abandonara. Han pasado 3 años y aún sigue esperando que sus pastores la vengan a buscar. Es por eso, señor Lavasori, que en mi caso no me ha quedado duda alguna de que esta organización no es de Dios. Los ancianos son los más grandes apóstatas e hipócritas de la organización, pues un artículo de la Atalaya analizó el asunto del perdón y menciona que se debía perdonar a los pecadores arrepentidos. Por eso, la inocente de mi esposa corrió con la Atalaya en mano para hablar con los ancianos. Pero esta vez, en lugar de obedecer a la organización, los ancianos de Woodburn, Oregón, USA, dijeron que la revista no mencionaba cuánto tiempo se había tardado Jehová en perdonar a David, por eso ellos podían tomarse el tiempo que quisieran en perdonarla a ella. Cuando ella les preguntó por qué no la han ido a buscar como manda el libro Organizados, los ancianos le contestaron que no sabían dónde vivía, a lo que ella les dijo: pero si toda la congregación sabe dónde yo vivo y ustedes tienen mi número telefónico. Quedaron evidenciados como grandes mentirosos. Ella les preguntó, ¿que no son acaso ustedes pastores? La Biblia dice que el pastor va y busca a la oveja perdida, no dice que la oveja perdida busca al pastor. Ustedes quieren que la oveja supuestamente perdida los busque a ustedes, pues ustedes no están dispuestos a abandonar 99 ovejas para buscar a una perdida. Mi esposa les dijo que no les interesó como oveja, a lo que ellos les respondieron lo siguiente: el hecho de que nosotros sepamos que usted no está en el salón del reino muestra que nos interesamos por usted. ¿Se imagina, señor Lavasori, la estupidez y maldad de esta declaración? Le dicen que siga asistiendo a las reuniones y que espere. Ella les responde: está bien, ustedes me dicen que una oveja que se pierde tiene que buscar ella a sus pastores, tiene que venir a tocar la puerta del aprisco y el pastor la ve desde dentro del aprisco y le responde: vete de aquí que no te puedo abrir. La oveja regresa otra vez y vuelve a tocar la puerta y el pastor le vuelve a decir: vete de aquí, no te quiero abrir, pues mis otras ovejas se molestarán si te abro la puerta. Retírate. Luego la oveja desesperada regresa por tercera vez y esta vez el pastor le dice: mira, yo no salgo de mi redil a buscar a nadie, ya no toques la puerta, vete y cuando yo quiera o se me pegue la gana te abriré la puerta, mas nunca saldré a buscarte. ¿Qué clase de pastor es ese? No me queda duda alguna que es un pastor demoníaco y satánico, pues tuerce las escrituras para su conveniencia. En fin, a mi esposa nunca la perdonaron. ¿Por qué? Porque ellos perdonan a quien ellos quieren únicamente, así de simple. Le pudiera relatar muchas cosas dentro de la congregación que me demostraron fehacientemente que los testigos de Jehová no son la organización de Dios. Pero el propósito de esta carta no es de poner en mal a nadie, es decir, explicar el por qué la Watchtower no es la organización de Dios, y que se trata de una organización peligrosa y maligna. Es falsa, pues destruye familias enteras y arruina las vidas de los que deciden no volver a ella y también destruyen la vida de los que ellos no quieren readmitir, mienten descaradamente y difaman a su prójimo. No estoy hablando a nivel personal, sino que estoy hablando a nivel de los ancianos y de la organización, pues los publicadores son soldados rasos, títeres, marionetas que solo obedecen órdenes, su capacidad de pensar les ha sido quitada en ese aspecto. Son inocentes pues solo los han usados, manipulados y dominados. Lo que le acabo de relatar es un preludio que muestra el grado de maldad y torcimiento de las escrituras por parte de los ancianos de las congregaciones. Pero retomo el relato de mi vida como ya mencioné. Yo por mucho tiempo sabía que muchas cosas deberían de ser reajustadas y tenía la esperanza que así fuera. Sin embargo, en los discursos en ocasiones se hacían declaraciones totalmente falsas, como cuando un discursante especial declaró: los únicos que saben que viene una destrucción son los testigos de Jehová, las demás religiones lo ignoran por completo. En ese momento me vinieron a la mente pláticas que yo había sostenido con miembros de diferentes iglesias y también ellos hablaban de un fin venidero a manos de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el discursante mentía? ¿Por qué engañaba a los asistentes? ¿Necesitaría Dios mentir para revelar sus propósitos? Nadie del auditorio pareció notar eso.
También lo que no me cuadraba era que en las asambleas todos hablaban igual, era un tono de voz muy fingido, pues en la vida real no hablan así. Me di cuenta que todo era solo un guardar apariencias, no importaba qué pasara en la organización. Siempre debía quedar bien. Nunca entendí por qué la organización exige de otros lo que ellos no pueden hacer. Me explico: cuando a un testigo se le habla de los orígenes y los fracasos de la organización, estos exigen que no se vuelva a tratar el tema, de lo contrario jamás volverán a hablar con la persona que traiga estas pláticas a flote, y piden que por respeto a ellos no se mencionen esos temas apóstatas. Por el otro lado, cuando a un testigo se le pide de manera respetuosa que ya no visite una casa pues no están interesados en su religión, los testigos hacen caso omiso y siguen visitando a la misma casa. ¿Entienden ahora la doble moral? Algo que también noté fue el hecho de que cuando una persona sacaba las escrituras para defender su fe, los testigos decían que se marcara esa casa como no visite pues no quería razonar. Y razonar en la mente de los testigos es aceptar su doctrina sin preguntar ni cuestionar nada. Yo, sin embargo, opinaba que ese era el mejor momento para predicar. Cuando la persona podía sacar una Biblia, entonces uno podría explicar la verdad sacando del error a la persona, tal como lo hacía Apolos en el siglo I, pero parecía que a los publicadores les aterraba el que alguien en el servicio ministerial supiera un poco de la Biblia. ¿Que no era ese el propósito de visitarle? Les decíamos: lo visitamos para que usted se interese en la Biblia, no en ninguna religión, pero al sacar ellos la Biblia los marcábamos como sectarios. Entonces les estábamos mintiendo. No nos interesaba que leyeran la Biblia, nos interesaba solamente que se hicieran testigos de Jehová. Todo es un gran circo, una mentira, un engaño. Eso de saludar a los nuevos para que vean el amor de la congregación es otro cuentazo, lo hacen para deslumbrar a los nuevos, después ni quien los pele. Puro pantallazo para el resto. Mi esposa conoció a una pareja que empezó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y los fuimos a visitar. Imagínese que ya los testigos de Jehová le habían empezado a presionar para que sacaran a la hija de la universidad y ya la esposa debatía con el esposo para sacar a su hija de la universidad. También como el esposo llevaba a los dos hijos menores a jugar fútbol. Ya les habían dicho que era muy peligroso el practicar deporte. El esposo no estaba de acuerdo y por eso no estaba de acuerdo con la esposa en esta nueva religión, pues cuando comenzamos a hablar con ellos de temas como la expulsión, inmediatamente ellos dijeron que eso no podía venir de Dios. Les dijimos que antes de estudiar con los testigos investigaran en internet a la secta, cosa que hicieron. Les explicamos el asunto de la sangre, así cuando los testigos los visitaron, esta pareja les dijo que ellos jamás dejarían de hablarle a un hijo sin importar qué pecado cometiera y mucho menos lo dejarían morir por no ponerle sangre. Les preguntaron por qué no nos perdonaban, a lo cual les narraron la ilustración de las manzanas podridas diciendo: si usted tiene unas manzanas limpias y hermosas y una se pudre, ¿usted qué haría? ¿No la sacaría para que no pudriera a las demás? La pareja les respondió: fíjese la tontería que están diciendo, están llamando a Tomás y su esposa podridos si usted dice que ustedes son limpios y puros. Fíjese que ese ejemplo no puede venir de Dios. Es completamente maligno, pues después los testigos se fueron y como es su costumbre, fueron a chismorear con los ancianos de una supuesta apostasía. Los ancianos mandaron a mi hermano menor, que es anciano, a investigar el asunto de forma secreta. Cuando mi hermano y su esposa llegaron, se sientan en la sala de la casa y le dicen a la pareja cómo han estado. Los hemos extrañado en el salón, a lo que la pareja les responde: discúlpenos que los testigos no mienten. Porque usted me dice que nos extrañan, si no nos conocemos. Yo, por ejemplo, no los extraño a ustedes, ¿cómo es que ustedes me extrañan a mí? Mi hermano se pone rojo de vergüenza, pues los han encontrado diciendo mentiras. La pareja les pregunta por qué no extrañan a Tomás y a su esposa. Ellos estuvieron años con ustedes y no los han ido a buscar, búsquenlos a ellos primero y después que los perdonen vengan a buscarnos a nosotros. Acto seguido mi hermano sacó la frase saca apuros de los testigos.
Ya nos vamos, tenemos algo que hacer. Después en las congregaciones se anuncia que Tomás Lara y su esposa son apóstatas. Nosotros nunca dijimos nada que no fuera lo que la organización dijera y aún así nos tacharon de apóstatas, y de paso a mi hija de 20 años la llaman la hija del diablo, aunque ella jamás se bautizó. A mí me dicen el hijo del diablo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque explico lo que las atalayas dicen. Nunca dije algo que no fuera respaldado por una atalaya o la Biblia o un libro de la sociedad, y aún así me dicen hijo del diablo. Pobres testigos de Jehová, caen en la calumnia. La esposa de un anciano se encuentra con mi hija en un centro comercial, la para y le pregunta ¿cómo estás? Y mi hija le responde, bien, ¿qué necesita? La testigo le dice, sé que tu papá es apóstata, qué pena. Mi hija le responde a la testigo, ¿me habla usted para chismear y hablar mal de mi papá o para saber cómo estoy? La testigo se enoja y le dice, ya veo que eres igual de inicua que tu padre, por eso se fueron con Satanás. Mi hija le responde vi. Lo que la testigo se retira vociferando diciendo que bueno que están fuera. Hasta el día de hoy sigo esperando que los ancianos obedezcan a su madre organización y me pregunten si quiero volver o si realmente soy apóstata, pues nunca me lo preguntaron, y curiosamente después que decidí no volver a la Witchtower encontré en internet un sitio llamado Liberados y los contacté y empecé a descubrir los secretos negros de la organización en más detalle. Me sorprendí tremendamente al ver el sitio Fuerza Lavasoriana y el de Cristiano 32.792 o algo así, pues era increíble que lo que yo había concluido por mi propia cuenta a través de los años y mediante mi estudio, estos hombres lo explicaban de manera clara y convincente con argumentos y respaldos sólidos, todo con pruebas impresas. Allí descubrí otra mentira más descarada de la Watchtower. Los testigos calumnian a quien los expone con el mote de apóstatas y anticristos. Por fin supe que lo que en realidad son los apóstatas, es que son personas pensantes y sinceras las cuales están dispuestas a sufrir difamación todo por exponer lo que piensan. A ellos no les pudieron lavar el cerebro y para colmo de males la nueva luz que pregonan no es más que tibios o movimientos para aceptar lo que los apóstatas les han hecho ver. Por eso se vieron forzados a reconocer que Jesús no los nombró en 1919, pues la evidencia de los apóstatas era más fuerte que el alimento espiritual dado por su puerco engordarte. Bueno, le diré por último, señor Lavasori, que he perdido a mis hermanos testigos, pues ellos han elegido seguir los dictados de su organización a seguir los dictados de Dios y de los lazos sanguíneos. Sé que un día abrirán los ojos y saldrán de allí, pues el cuento de la generación de 1914 ya no da para más y todo su falso profetizar se irá a la basura. Pero en fin, solo el tiempo dirá. Hoy día me encuentro bien, pues a pesar que fueron 30 años de testigo, no me fue difícil superar el ya no estar allí. A mi esposa le ha costado más, pues ella nunca tuvo duda que esa era la organización de Dios hasta que los inicuos y malignos ancianos le abrieran los ojos. Hoy día ya no odio a nadie que diga ser cristiano. Si alguien dice aceptar a Cristo en su corazón, pues que Dios lo bendiga. No me interesa cómo se llame su iglesia, ya no me pongo en el papel de juez como lo hacen los testigos al decir categóricamente a las personas Dios te va a matar si no vienes al salón del reino. Dejo que Dios sea el juez y yo amaré a mi prójimo, sea quien sea. Públicamente le doy gracias por sus vídeos, son de gran ayuda, y han ayudado a muchos a abrir los ojos. Dios lo bendiga a Lavasori. No me interesa si no creemos lo mismo o discrepamos en algún punto. No lo odiaré como antes me enseñaba la Watchtower, por el contrario, el amor de Cristo es para usted y para mí, y sobre todo solo defendemos el evangelio cristiano, no defendemos ninguna organización usurpadora de la posición y el papel de Cristo. Jamás obedeceremos a hombres en vez que a Dios como hacen los testigos de Jehová. Parece que la Witchtower visita su foro periódicamente, por eso, públicamente denunció a los ancianos de la congregación de Woodburn, Oregón, USA de apóstatas contra Cristo, discriminadores contra los pobres y desacatadores de las directrices de su propia organización de quien no están sujetos, pues las esposas de los ancianos nunca jamás se dan de voluntarias para nada. Dejan la carga en hermanas pobres, y no son de manera alguna ejemplos de la congregación. Por lo tanto sus esposos de ninguna manera califican para ser ancianos.
Me faltaría tiempo y letras para decir todo lo que desearía decir, pero ya subiré vídeos en Fuerza La Vasoriana. Por el momento me despido, atentamente, Tomás Lara.